Bueno, para mí es un placer enorme este reencuentro con la doctora Graciela Moreschi, con quien nos hemos encontrado en los caminos de la vida, de un lado o del otro del Río de la Plata, y hoy ingresa como columnista también, como expositora profesional y una persona que desde hace tantos años se dedica a esto de las relaciones interpersonales y también del autoconocimiento, ¿no? Ese que a veces tanto nos debemos para poder después llevarnos bien con los otros. Graciela, es un placer enorme tenerte aquí en Juntos en la Experiencia. Para mí también, Ale, cuando me lo propusiste me pareció divino, sos una periodista bárbara y realmente es un placer porque me encantan las preguntas, cómo profundizás. Así que bueno, vamos a comenzar esta columna, o si así lo llamamos, ¿no? Columna. Sí, exactamente. Sos algo así como nuestro gran salvavidas, porque empiezan a llegar preguntas a partir de la presentación que hice de Juntos en la Experiencia, que fue una presentación general del porqué de este espacio, de esta plataforma. Inmediatamente comenzaron a llegar preguntas y por ahí nos vamos tomando de algunas de ellas como para ir abriendo el abanico y ya invitando a todos a que los que tengan preguntas que pueden ser disparadas por alguno de los temas que tocamos con Graciela o lo que se les ocurra, escriban a contacto@juntosenlaexperiencia.com. Pero como para el capítulo inicial con Graciela, lo que le dije fue, tira vos un tema sobre la mesa. Y ella ha tirado un tema que creo que abre un abanico de posibilidades, como es el sentido, ¿no? La búsqueda de sentido, Graciela. Exacto. Creo que en este momento es el tema principal de esta época, de este mundo en el que estamos viviendo. Sobre todo porque antes uno no se planteaba tanto el sentido, tal vez porque estaba como sostenido por fe religiosas, donde sobre todo las de Occidente plantean como, bueno, el sentido viene después, en el más allá, un poco era como vivir y vivir bien ahora para ganarse el cielo después. Pero después del siglo XX, de pronto ha habido una crisis de todo tipo, religiosa, espiritual, y entonces para muchos es, bueno, ¿y qué pasa con el ahora? Si yo no puedo creer en un más allá, en una trascendencia, en un después, bueno, pareciera que falta el sentido. Y aparece estas crisis por falta de sentido, que por lo general viene después de la Edad Media, de la Edad Media de la vida, porque en la primera mitad uno comienza, se pone metas para alcanzar, para estar en el mundo, para posicionarse, pero después de estas metas, después de que uno las consiguió o no, aparece la pregunta, bueno, ¿y para qué? Y muchas veces es en ese para qué no se encuentra respuesta. La conciencia de muerte hace que, de finitud, para muchos hace que la situación haga perder el sentido. En realidad, para mí es al contrario, para mí lo da, porque justamente porque uno tiene esa conciencia de finitud, es como que comienza a vivir la vida. Ahora, fíjate que en Oriente no tienen este problema, tal vez porque siempre ellos se ubicaron en el aquí y ahora. El tema es, no había un vivir para después, no, es más, creen en las reencarnaciones y hacen que, bueno, en cada vida haya que vivirla. Ellos tienen muy consciente el aquí y ahora, pero nosotros no tanto. Entonces, esta pregunta por el sentido o esta falta de sentido hace que mucha gente tenga depresiones, adicciones a todo. Yo no hablo solamente de adicciones a alcohol o sustancias, que por supuesto las hay, al celular, a la tecnología, a las compras, a estar conectado todo el tiempo, porque si no hay un vacío
que aburre, como una sensación de si no hacemos, ¿qué pasa? No tenemos esta cosa de contemplar y maravillarnos con la vida, no la vemos. Hay un cantautor que era Facundo Cabral, que decía, estamos distraídos. Y en general sí, esto es lo importante de plantearse el sentido. Hay psiquiatras que le dieron muchísimo valor a esto, como Viktor Frankl y Jung. Para ellos el sentido, la búsqueda de sentido es fundamental. Y yo coincido con ellos y hay que ayudar a encontrar esto. Y para eso la pregunta no es ¿por qué? Porque el por qué nos remite al pasado, a la historia y justifica, sino el para qué. ¿Para qué? Sí, exacto. En ese pequeño cambio de palabra hay todo un cambio justamente del sentido que le podemos dar, ¿no? Eso lo vengo aprendiendo en los últimos tiempos y antes decía mucho ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿No? Y simplemente con decir ¿para qué? Se abre un camino de frente, ¿no? El que uno tiene que recorrer. Totalmente. Por eso a mí me parece tan importante que la gente empiece a pensar, como los televidentes, los oyentes, empiecen a pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Para qué? ¿Para qué me está inclusive sucediendo esto que me sucede? Esto que me sucede, a veces cuando uno se pregunta el para qué, empieza a tener sentido. Jung hablaba de una interconexión entre el afuera y el adentro, es decir, entre el mundo interno y el externo. ¿Esto qué quiere decir? Que era toda una unidad para él. Entonces, esto hacía que si uno en lo interno no podía admitir o no podía entender determinadas cosas, después la vida te lo iba a traer como destino. Es decir, lo que no aprendes aparece después, te lo trae la vida como para que lo aprendas. Entonces, cuando nos pasa algo, tal vez es importante preguntarnos, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Vos sabés que una cosa que ahora me reflexiono escuchándote, ¿no? Que estaba el otro día ordenando la biblioteca que está acá atrás, que se ve acá atrás en la imagen, donde tengo libros de Graciela Moreschi, por supuesto. Sí, y me gusta cada tanto ordenar y de repente voy ordenando por temas y mientras hago ese orden físico, también ordeno como los pensamientos, ¿no? Para mí el poner en orden, no sé, el escritorio, la casa, me ayuda mucho también a alinear los pensamientos. Totalmente. Y me vino justamente algo que vos dijiste antes, que tiene que ver con la muerte y con nuestra relación con la muerte, ¿no? En cuanto al temor, a esa cuestión de la muerte es algo de lo que no quiero hablar, ¿no? Y sin embargo, cuando ponemos o racionalizamos que la muerte está ahí esperándonos a todos, en definitiva, ¿cuánto más provecho, cuánto más sentido le podemos dar a ese día a día, ¿no? Totalmente, totalmente. Cambia, y fíjate que yo en general veo que inclusive hasta las neurosis y el aparato psíquico se construye sabiendo esto de la muerte. Hay gente que quiere vivir como si la muerte no existiera. Y entonces pierde tiempo, de pronto alarga procesos, muchas cosas. Es como, bueno, lo deja para después. Hay otros que se apuran a vivir porque están todo el tiempo queriendo tener experiencias de más para apurarse y para, ganarle el tiempo que tienen. Y está el que uno la tenga, esto no quiere decir que no angustie, por supuesto, a todos nos angustia, no sabemos qué es, si es un pasaje, ¿no? Pero en última instancia sabemos que esta vida es finita. Entonces, relativizamos algunos problemas, podemos pensar, bueno, esto en vez de esperar a hacer todo perfecto, a tratar de hacer lo mejor, uno trata de hacer todo lo que puede y vivirlo intensamente, pero
bueno, no se la pierde en ensayos, lo hace, empieza a trabajar de una manera distinta que es en el hacer en el presente. A mí me parece que es fundamental esto de tener conciencia de esa finitud porque los tiempos no son eternos. Quedarnos de más en algunas situaciones, vivir en automático, que es lo que pasa a muchas personas. Viven permanentemente en automático y frente al vacío, después se automatizan con esto que yo digo, con la tecnología o con las adicciones, las pequeñas adicciones cotidianas. Otra cosa es, ¿qué me produce asombro? Esto es un punto importantísimo. Si no hay cosas que me asombren, algo me está pasando. No me refiero a que lo que asombre sean los efectos especiales de Hollywood. No, que me asombre la naturaleza, que me asombre ese milagro cotidiano, porque a veces dicen, yo no creo en milagros. La vida es un milagro. Sin dudas. La Estamos vida, rodeados de milagros si nos ponemos a buscarlos. Y eso que me decís me remite a mirar la vida con ojos de niño, ¿no? Porque los niños están conociendo todo el tiempo y asombrándose. totalmente. Vos sabés que en algún momento vamos a hablar de mindfulness. ¿Qué es esto? Es mirar con ojos de niño que tiene que ver con no absorbo las cosas y las engancho con la idea que tengo de ellas, ¿no? Porque si no, vivimos como haciendo generalizaciones y diciendo, esto yo ya lo viví, esto yo ya lo sé, esto, y la verdad es que es una pena que uno haya vivido las cosas, no, cada momento es diferente, el tema es tener esa sensibilidad como para poder captar eso. Graciela, ¿cuánto tiene que ver con esto de, por ejemplo, levantarse a la mañana y decir, bueno, tengo un propósito, descubrir cuál es el propósito? Yo creo que todos tenemos un propósito, a veces más de uno, ¿no? Pero Sí, descubrir el sí, propósito, y eso creo que puede ser un motor importante, plantearse, bueno, ¿cuál es mi propósito? O cuál es el don que tengo, y todos tenemos también un don que puede contribuir a nuestro entorno, a la humanidad entera, y por ahí existe también cierta motivación, ¿no? Como para al levantarse a la mañana decir, bueno, tengo cosas por las que seguir hacia adelante. por las que seguir adelante. Mira, esto me parece buenísimo. Lo voy a tomar de vos, bueno, de ti. Nosotros hablamos así, muy Sí, mal el español. estamos en el Río de la Plata. Este, lo voy a tomar. Vos sabés que yo habitualmente lo que digo, que es a la noche, pensar que a la noche tienen que escribir qué cosas vivieron que realmente le impactaron y tuvieron sentido, como rescatar. Si yo viví todo el día y no me di cuenta de nada, es como un día que quedó. Entonces, si yo me voy a despertar para ver qué descubro y qué anoto a la noche como que tuvo sentido. A veces es un paseo por el parque, una reunión con un amigo, el haberme detenido a mirar algo, a observarlo, escuchar una música que me gusta, esas cosas, aquello que tuvo sentido. Ahí Cuando salimos del uno, piloto automático. claro, claro, exactamente. Entonces, cuando uno se despierta pensando que tiene, yo les recomiendo un cuaderno Ujú. eh, donde anoten cada día, como si fuera un diario, aquello que realmente rescataron y tuvo sentido en el día, sabiendo que tienen que anotarlo, es como que van a prestar atención, porque es triste llegar a la noche y no haber tenido nada que anotar. Ujú. Todo fue, tengo que, tuve que hacer esto, tuve que hacer el otro. Y en realidad me perdí en ese deber ser o en ese apuro o en la agenda cotidiana. Entonces, rescatar esto.
voy a hacer pido la ¿Sí? palabra como en las reuniones, porque ahora me acuerdo de un video. Graciela está publicando todos los días en su cuenta de Instagram unos videos muy interesantes de 1 minuto más o Sí, menos, son como pastillitas. sí. Y busqué el video del sentido, y me acuerdo que hablabas del tema de buscar fotografías, ¿no? Si no me equivoco, era ahí, ¿no? Lo Eh, estabas planteando. sí, 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 sí. Me Eh, encantaría que lo compartieras, porque me pareció un ejercicio excelente. Bueno, esto tiene que ver con buscar dentro de las fotos y los sucesos, a ver, qué cosas, cuáles son aquellas que me hacen recordar o revivir determinados sentimientos. Esto también lo vamos a ver en otra ocasión, esto, porque la memoria, a ver, no es una fotografía que quedó allá, es algo que se va construyendo y reviviendo en cada momento. Si yo, digamos, me acuerdo y no revivo, es como una anécdota, es como una crónica, tampoco me sirve. Buscar aquello que me hace volver, que me despierta determinada emoción. Nosotros, a ver, cuando reeditamos, si hacemos crónica, bueno, ahí quedó, es para anotar, para decir, tenemos que revivir constantemente porque en este reconstruir es presente, ahí lo hacemos presente. Claro. Entonces, ese ejercicio, el de, yo le llamo logo diario. Logo diario es un diario de sentido, que es todas las noches anoto eso que tuvo sentido para mí. Y ahí me quedo como dentro de las cosas, puede ser estar buscando justamente las fotos, revivir, hacer. Pero el tema es no que para quedarme en el pasado, para revivir ahora, porque si no sería un Claro. ejercicio de pasado. Claro. Me acuerdo Entonces, de un libro de Eduardo Galeano donde decía que recordar viene del latín recordis, que era volver a pasar por el corazón, ¿no? Ahora que te exacto. escuchabas. Exacto, es esto, es volver a pasar por si no pasa por el corazón y cuando estamos contando cosas, inclusive narrando anécdotas a otro, fijándonos qué queremos hacer, llenar espacio, hablar, hacernos notar o realmente recordar, porque uno ve en las reuniones donde cada uno se apura por hablar, no hay una escucha, no hay, y ni siquiera este recordar de volver al corazón, es crónica. Esto, cuando estamos haciendo esto, realmente lo único que queremos es llamar la atención, estar como desplazar al otro, pero no hay una real conexión con el otro. Así que creo que son cositas para prestar atención, para tener una vida plena, para que no se escurra, para dar sentido, ¿no? Exacto, para no vivir en piloto automático. Yo ya tengo entonces lapicera por acá y cuadernito, así que esto se va Ok, para la mesa de luz para hacer la tarea. Y los que nos están viendo o nos están escuchando, pónganlo en práctica, porque si lo integran como una linda rutina, puede ir despertando cosas muy interesantes, ¿no? Capaz que al principio es un poquito forzado, pero después creo que uno hasta puede llegar a sentir esa necesidad de decir, a ver, ¿y hoy qué pasó? ¿Cómo estaba? ¿Estaba presente o pasó el día así en piloto automático? claro, claro, es que hasta para despertarse yo no quiero vivir en piloto automático. Ujú. Para la gente que hace mindfulness, esto, vos sabés que yo cuando comencé a hacer mindfulness, yo decía, me alargué la vida, porque no la puedo alargar en años, pero en momentos dejé de vivir en piloto automático. Como vivimos actualmente, con muchos tengo que, no, es, bueno, ¿cuál es? Si tengo que ir al banco, en el momento del banco, bueno, miro la gente mientras estoy en la cola, miro, observo que me Porque está. además en el banco no nos dejan usar celular, entonces nos sentimos Claro, perdidos. Es la peor tortura ir al banco para mucha gente.
Exacto. Es como, bueno, entonces llevo un libro. Bueno, antes yo llevaba sudokus para entretenerme y de pronto es, ¿por qué tengo que estar siempre con una actividad mental? ¿Qué me estoy perdiendo? Cuando estoy mirando a los otros, estoy mirando, imaginando qué vida tienen, qué cosas los espera, empiezo como a enriquecerme, a imaginarme historias de esta gente que está ahí compartiendo el aburrimiento de una cola conmigo. Pero en realidad es prestar atención a cada momento. Así que esto del sentido es un sentido, hay muchos sentidos, está el sentido del para qué final, pero el sentido se reinscribe todo el tiempo. A ver, a medida que esto que está dado, que fue dado por la vida, esto que viene como destino, yo lo resuelvo, va a aparecer otros para qué. Y cuando uno mira desde hoy para atrás, se va a dar cuenta que ese recorrido y las cosas que a uno le pasaron tuvieron un sentido y se dirigen hacia un lugar. Vos sabés, Graciela, que el otro día estaba hablando con una persona conocida, la nena está todavía en edad escolar, y a veces pasan estas cuestiones del bullying, de los grupitos que se arman, que por ahí tratan mal a otros, muchas veces a los que son más estudiosos o los que les va mejor con las notas. Y este papá, como forma de fomentar que su hija recuperara las ganas de ir al colegio, lo que hizo fue, a la hora de la salida, cuando la va a buscar, le propone hacer como una lista de cosas que le gustaron en el colegio hoy. Entonces, bueno, no sé, compartí una rica merienda con fulanito, menganito. Hoy aprendimos, entonces, tratar de sacar de lo que para ella representaba qué feo que es ir al colegio porque la paso mal por determinada situación, todas las otras cosas buenas para que la balanza se nivelara, ¿no? Digo, qué padre sabio, qué lindo poder, cuando hablabas de la listita pensaba en eso. Qué bueno, buenísimo esto, porque en realidad nos llama la atención lo malo, pero siempre hay cosas buenas porque la vida viene mezclada. Estamos ahí, ¿no? Con el tiempo. Sí, ya estamos por cerrar el capítulo de hoy, pero yo siempre me engancho a hablar con Graciela y puedo seguir, pero bueno, lo lindo es dejar abiertas también puertas para que la gente proponga y que nos manden preguntas. La pueden seguir, como le decía, a Graciela en Instagram, la buscan, Graciela Moreschi, Moreschi, sí. Y le hay que decir cómo se escribe, para que no la confundan, y van a ver que todos los días tiene por allí un montón de videos, pueden buscar sus libros también, y poder conocerla un poquito más. Pero la vamos a tener seguido por acá, si ella acepta. Sí, me encanta. Y sí, sería bueno que nos escriban contándonos las experiencias y qué pasó, cambiando el por qué por el para qué, y qué pasó al saber que tienen que escribir o, prestar atención a aquello que valió la pena, que fue realmente vivido con plenitud. Chiquito, no es la gran cosa, es aquello que nos llegó. Bueno, yo voy a anotar hoy. Una de las cosas positivas, haber conversado con Graciela Moreschi. Así que ya empiezo a anotar ahora apenas termine. Un placer, Graciela, de verdad. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por convocarme. Nos vemos prontito. Okay.